Un servicio sincero a Dios es un servicio con limpia conciencia. Un servicio sincero a Dios es un servicio con limpia conciencia. Segunda a Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Hermanos, oremos. Bendito Señor, te rogamos, te suplicamos, Señor bendito, que bendigas tu palabra en nuestros corazones, que bendigas nuestros corazones, Señor, que están necesitados del alimento espiritual. Que tu provisión, Señor, que tu grata y preciosa provisión nos sea suficiente. Nos dirija, Señor, a Cristo y que lleve fruto, te lo rogamos. En el nombre de Jesús, amén. Buenos días, queridos hermanos y amigos. Hoy es viernes 19 de junio del 2020. Nuestro tema es un poco largo. Un servicio sincero a Dios es un servicio con limpia conciencia. Está basado en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 3, como ya hemos escuchado. Pablo no predicó otro evangelio, no fundó otra religión, nunca expuso una vida superior o la doctrina de una vida superior, jamás. Pablo expuso el evangelio al que fue llamado, un evangelio centrado en Jesucristo. Pablo tenía un pasado y también una imagen. Pudo haber sido menospreciado y lo fue por su pasado. Pudo haber sido apartado de muchos, o pudo haber sido separado, o muchos se separaron de él a causa de su pasado, pero Pablo no se avergonzaba del evangelio. Pablo era menospreciado por su imagen. Muchos criticaban que aquel hombre que usaba de palabras tan grandes, de mensajes tan tremendos, tenía una imagen insignificante. Esto no hacía que Pablo sirviera a Dios en menor grado, o en vergüenza, o en prejuicio. Pablo sirvió a Dios con limpia conciencia. Así que lo que vemos en este pasaje es que Pablo sirvió con limpia conciencia. Y esto significaba, en primer lugar, con respecto a la limpia conciencia, que era una conciencia purificada en Cristo, es decir, una mente renovada, con una vida regenerada conforme a Cristo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. ¿En dónde estaba? ¿En quién Pablo estaba sirviendo? ¿En quién servía Pablo? Pablo no estaba sirviendo ni en su pasado ni en su imagen. Pablo no estaba predicando en un nuevo pensamiento, en una nueva religión. No exponía una vida superior. Pablo estaba centrando su vida solo en Cristo. La respuesta natural de la obra de Dios, la respuesta natural, espiritualmente hablando, la respuesta de la vida de Cristo es una mente renovada, una mente regenerada, una vida transformada. ¿Conforme a quién? ¿Centrado en quién? Centrado en Cristo. En segundo lugar, Pablo sirvió en la fe verdadera a la manera de la cual habían sido enseñados por sus progenitores. Cuando dice el apóstol Pablo, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores, la frase desde mis mayores significa que sirve a Dios conforme a la fe de sus progenitores. Hay una doctrina falsa de la Iglesia Católica predicando que tú deberías mantenerte en la fe de tus padres. Y muchas gentes tienen esta misma tendencia y esta respuesta. Pero no es una respuesta bíblica para nada. Si nuestra fe es como la de nuestros padres, pero la fe de nuestros padres es la de los aztecas, seguramente iremos al infierno. Si nuestra fe es la fe que no está centrada en Cristo, sino es una fe por obras, seguramente iremos al mismo lugar.
al infierno, a la condena eterna. Pablo no está diciendo que está sirviendo en la fe que ha sido heredada, sino en la fe verdadera, en la fe de Jesucristo. Para prueba de esto está el pasaje de Hechos en su capítulo 24, en el versículo 14, 15 y 16. Pablo responde a las acusaciones de que no está predicando ninguna herejía, no está predicando un nuevo camino, sino que con limpia conciencia está predicando el mismo mensaje que ha aprendido de sus padres, los cuales esperaban sinceramente en el testimonio antiguo testamentario, en el testimonio de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Isaías, acerca del Mesías, acerca del nuevo nacimiento. Y Pablo ahí utiliza un razonamiento que es específico, que es muy claro, creyendo en la resurrección. El resumen del testimonio veterotestamentario y la prueba del Mesías predicado en el Antiguo Testamento es que después de que entregara su vida, vería días eternos, es decir, resucitaría, y juntamente con ello vería el fruto de su aflicción, es lo que dice Isaías 53, hablando de una resurrección, la resurrección del Mesías. Es lo que Pablo está diciendo acerca de la fe de sus mayores. Pablo sirvió en la fe verdadera de Cristo. Eso era servir con limpia conciencia. Que el análisis de la fe, el pensamiento, el escudriñar de la fe de Pablo no era una fe en la fe de sus padres o una fe heredada o una costumbre heredada en el judaísmo, no, era la fe del contenido antiguo testamentario que revelaba a Cristo. Pablo servía de forma verdadera a la fe en Cristo. Por lo tanto, Pablo servía con libertad y sin ataduras. Hemos hablado acerca de las artimañas del diablo. Una de las artimañas del diablo es traer vergüenza, es, como hemos dicho, es usar a personas, usar medios o usar situaciones donde el diablo traiga sobre nosotros pecados pasados que nos avergüenzan y nos atan para no predicar con libertad, sin ataduras. Es en Cristo Jesús, hermanos, que somos libertados y somos dejados sin ataduras para predicar aún a aquellas personas a quienes nosotros dañamos o pecamos contra ellos, dando mal testimonio, haciendo males, robando, defraudando, pecando en el sentido en el que Dios, ustedes y Dios saben, o Dios y nosotros sabemos. Pero ¿acaso estos pecados deberían detenernos para no predicar el Evangelio, para no compartir a Cristo? En ninguna manera. Porque si has sido libertado y tu vida está centrada en Cristo, nosotros debemos dar con limpia conciencia testimonio de esa libertad y que estamos sin ataduras para poder predicar con limpia conciencia. Y esto nos conduce a predicar con disposición y obediencia. Es decir, poniendo diligencia, poniendo atención, poniendo un corazón dispuesto que resulte en la obediencia. Número 3, servir a Dios con una limpia conciencia es servir a la manera de Dios en Cristo. Esto no significa servir sinceramente. Ponga atención. Dios no quiere tu servicio sincero. Hay quienes sirven a Dios de forma sincera, pero no hacen la voluntad de Dios, porque sinceramente están comprometidos con sus propios caminos, pero no con la palabra de Dios. No, Dios quiere que al servirle con una limpia conciencia, sea un servicio sincero a la manera de Dios. Sea un servicio como Dios quiere, siendo Dios servido de manera sincera, de todo corazón. Servir con una limpia conciencia es que mostremos el amor y la gracia de forma práctica, como orando, amando, buscando, ayudando. ¿Por cuál vínculo? Por el vínculo de la fe en Cristo. Pablo dice, sirvo a Dios con limpia conciencia,
de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. ¿Acaso Pablo quería hacerle saber a Timoteo que Pablo era un gran orador? ¿Que Pablo era un hombre que oraba tanto? ¿De qué serviría esto para Pablo? ¿A Timoteo le serviría mucho saber que Pablo era una persona que estaba orando? A ninguno de los dos les servía solamente decirlo. Pero Pablo está compartiendo que por esta limpia conciencia, su forma de obediencia, a manera de gracia, por medio del amor y la gracia en Cristo Jesús, su obediencia a Dios le conducía a orar, no solamente a pensar en este hijo amado Timoteo, sino también a ser diligente en esta práctica de la oración, amándole a través de ponerlo en oración, de no olvidarlo. ¿Cuál era el vínculo entre ellos? Pues Cristo, por medio de la fe en Jesucristo, es que Pablo, no solamente haciendo oración, obedecía a Dios, sino que al expresárselo a Timoteo, también Timoteo era bendecido porque le recordaba su vínculo, le dirigía a su vínculo con Pablo por medio de Cristo. Por último, servir con una limpia conciencia es mostrar fidelidad, constancia, esfuerzo mantenido. Es mostrar fidelidad, constancia y esfuerzo mantenido. Dice el apóstol Pablo, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Su servicio de amor, su servicio con limpia conciencia, su servicio en Cristo no solamente le mostraba fidelidad, le llevaba a mostrar fidelidad a sus amados hermanos, sino también constancia y un esfuerzo mantenido noche y día. Que Dios nos conceda servir a Dios con limpia conciencia. Que Dios nos ayude a ser libres de nuestras ataduras para servir con libertad. Que Dios nos dé disposición, obediencia, amor por las almas y también por los perdidos. ¿Oramos? Gracias te damos, bendito Señor. Gracias te damos por nuestro eterno Salvador, por tu eterno Hijo Jesucristo. Te damos gracias, Señor, porque en su sangre hay redención para nuestras vidas. Hay una mente renovada, un nuevo nacimiento verdadero. Gracias te damos por su obra en la cruz. Y te suplicamos, Señor, que habiendo purificado nuestras conciencias, renovando nuestras almas, dándonos nueva vida en Cristo, así sirvamos, a la manera, en la persona y en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Danos libertad, Señor. Danos de tu gracia, te lo suplicamos. Danos confianza y fe en ti, que nuestra fe crezca, que nuestra vida espiritual sea guiada a la madurez, que sirvamos con limpia conciencia, que seamos fieles, Señor, que seamos constantes. Fortalécenos, Señor, si somos débiles, y abre nuestros labios para predicar tu evangelio. Te lo suplicamos, Señor, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.